Muchas gracias por asistir y ahora tiene la palabra Alfredo. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, distinguidas autoridades, delegados de los países participantes, apreciados socios de trabajo y expertos, damas y caballeros. En representación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, me complace unirme al programa de ciclos sostenidos, o E-Cycle, por sus siglas en inglés, copatrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas, UNU, y el Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, UNITAR, para darles la bienvenida a este evento de lanzamiento del informe de resultados del monitoreo regional de los 13 países participantes en lo que respecta a los residuos eléctricos y electrónicos en América Latina. Este enfoque es realizado, como digo, para los 13 países participantes en el proyecto de la ONUDI, financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en América Latina. En los próximos minutos, esta publicación será puesta a vuestra disposición. La ONUDI ha estado trabajando armónicamente junto con la UNU y el UNITAR en una variedad de temas y en diferentes escenarios durante un largo periodo. Además, nuestra asociación se ha visto significativamente fortalecida por la participación de la UNU y UNITAR en el proyecto ONUDI-JEF para el fortalecimiento de las iniciativas nacionales y la mejora de la cooperación regional para la gestión ambientalmente racional de los COPs en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAE en los países de América Latina. Este proyecto, financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial, está cofinanciado y ejecutado por una variedad de partes interesadas del proyecto dentro de los 13 países participantes a nivel regional y global también. Estamos muy agradecidos de que muchos de estos actores nos acompañen el día de hoy. Entre estas partes interesadas, permítanme reconocer el papel de la Universidad de Naciones Unidas y destacar el compromiso, el arduo trabajo y la dedicación del señor Rudiger Kurr y de la señora Michelle Wagner, su equipo y colegas. Quisiera agradecerles por su constante apoyo en actividades de formación e investigación y por la exitosa coorganización de algunos eventos en diferentes ocasiones y para distintos públicos. A través de sus esfuerzos y liderazgo, la UNU y UNITAR nos ayudan a llevar actividades regionales del proyecto como las academias de RAES para administradores, la próxima academia de RAE para científicos y este informe regional o monitoreo de desechos electrónicos en los países participantes. También estamos muy agradecidos con los representantes de los países participantes de nuestro proyecto por su confianza y también con nuestras organizaciones hermanas de las Naciones Unidas, la OIT, la UIT, la OPS-OMS, por su participación en actividades piloto de sus campos de especialización. Finalmente, permítanme agradecer a EMPA, ISBA, STEP, Oku University, la US EPA, Dell y muchos otros por su apoyo. Como muchos lo saben, la ONUDI es la agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial para la reducción de la pobreza, la globalización incluyente y la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, este evento y nuestro proyecto común nos alinean completamente con nuestra misión de promover y acelerar el desarrollo industrial incluyente y sostenible en nuestros Estados miembros. De hecho,
la ONUDI apoya los 3 pilares del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible, relacionados en particular al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que llama a construir infraestructura resiliente, promover la industrialización incluyente y sostenible y fomentar la innovación. Estos objetivos son un espacio común donde interactuamos constantemente con la Universidad de Naciones Unidas, UNITAR y con todos ustedes en empoderar a las personas y a los países para crear un mundo mejor para el 2030, poniendo fin a la pobreza, luchando contra la desigualdad y abordando el cambio climático y la recuperación de la pandemia del COVID-19 que persiste hasta hoy. Con estos antecedentes, la ONUDI quisiera alentar a esta audiencia y a sus organizaciones a considerar actividades adicionales destinadas a convocar a todas las partes interesadas relevantes para discutir los próximos pasos, incluida la alineación de las industrias eléctrica y electrónica, la economía circular, y otros aspectos a partir de este año. Una consideración de los aspectos sociales, técnicos, operativos y políticos de este desafío que correspondería a una reunión de alto nivel para ser una clave para lograr la sostenibilidad y la circularidad para la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y emprender el camino hacia la transformación sostenible de América Latina. Ciertamente existe un caso para mejorar la gestión de los RAE, la economía circular y la salud pública en la era posterior a la pandemia en América Latina, así como para ir más allá del mandato de la última conferencia de las partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas en Glasgow. El sector de la gestión de los RAE debe mejorar sus operaciones con un enfoque holístico para gestionar los recursos dentro del paradigma de la economía circular, teniendo en cuenta sus impactos en la salud, el medio ambiente y la sociedad. Esto es imposible si no disponemos de la información detallada, precisa, que el trabajo a ser presentado en los próximos minutos nos ofrece. Para poder cumplir con estos aspectos clave, realmente nos interesa entonces escuchar a los autores, porque esto realmente nos alineará con el desarrollo sostenible a través de la construcción de infraestructura resiliente, la promoción de la industrialización incluyente y sostenible y el fomento de la innovación en los sectores eléctrico y electrónico y las industrias de gestión de los residuos. Además, estos objetivos se vuelven sumamente urgentes para la recuperación del COVID-19, ya que su consecuencia generará a su vez oportunidades de empleo digno, crecimiento económico y otros aspectos que permitan cerrar las brechas actuales en materia de sostenibilidad y derribar las barreras remanentes que tienden a perpetuar la desigualdad y el cambio climático. Confío en que la presentación de este informe sea el primer hito que nos permita ir avanzando en esta dirección y con esto quiero desearles una excelente reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahora tiene la palabra Michelle Wagner, quien trabaja en el programa Cycle de la UNU y UNITAR, y ella nos va a explicar un poco más sobre el informe. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Kira, por la presentación. Gracias, Alfredo, por tus palabras. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren bien. El programa de ciclo sostenible Cycle, que antes formaba parte de la Universidad de Naciones Unidas y ahora forma parte del Instituto de Formación
e Investigación de Naciones Unidas, UNITAR. Como mencionaba Alfredo, centra sus actividades de formación de investigación en producción, el consumo y la eliminación sostenible de bienes, con especial atención a los equipos eléctricos y electrónicos. Desafortunadamente, nuestro director Rudiger Kuer se encontraba hoy indispuesto. Él me envió un correo el día de hoy en la mañana, bastante apesorado, pero les quería manifestar las ganas de saludarlos a ustedes, agradecerles por su asistencia y mencionar acerca de la importancia de la vigilancia de las cantidades y de los flujos de residuos electrónicos, los cuales son esenciales para evaluar la evolución a lo largo del tiempo y para establecer y evaluar los objetivos hacia una sociedad sostenible y economía circular a nivel nacional como regional. Este monitoreo regional forma parte fundamental en el análisis de RAE generados a nivel nacional, regional, así como también mundial, y proporciona información clave para los tomadores de decisiones a fin de generar estrategias eficaces y eficientes. Y este monitoreo forma parte de una colección de estudios importantes, como ser el monitoreo global y monitoreos regionales recientemente publicados, que proporcionan un panorama de la situación regional, así como global, del manejo, marco regulatorio y de los otros flujos contenidos de los residuos eléctricos y electrónicos. Y sin más preámbulos, me complace el día de hoy presentarles y proporcionarles un pequeño resumen de los hallazgos más relevantes del estudio. Como mencionaba, solo se les proporcionará un pequeño resumen debido al tiempo, pero si ustedes desean tener un poco más de información, pueden descargar el informe y así, y también pueden al final del evento realizar las preguntas relevantes. Los residuos electrónicos constituyen, como mencionaba anteriormente, uno de los flujos más altos de crecimiento y representan una amenaza para el desarrollo sostenible cuando son manejados de forma inapropiada. Los aparatos eléctricos y electrónicos actualmente se han vuelto indispensables en lo que son las sociedades modernas, ya que mejoran los niveles de vida, pero también su producción hace que exige bastantes recursos a la hora de producirlos. Y para proporcionar un poco de contexto, de acuerdo a los resultados del monitoreo global, la generación mundial de los residuos electrónicos en el 2019 fue de 53.6 millones de toneladas y se prevé que este aumente hasta 7.4 millones de toneladas para el 2030, es decir, que básicamente se va a duplicar en los próximos 16 años si las prácticas se continúan de la misma forma. Este aumento está relacionado con varios motivos debido a la creciente número de personas que utilizan AE en todo el mundo, así como el constante desarrollo de tecnologías y la eliminación progresiva de las antiguas tecnologías, como por ejemplo de los monitores y las pantallas CRT con las pantallas planas, también como los ciclos de vida más cortas y los diseños que no permiten lo que son las reparaciones y reutilización. Se estimó que a nivel mundial solo el 17% de RAE son documentados de haberse reciclado de manera ambientalmente racional, lo que supone un desperdicio de materiales valiosos. Y cabe mencionar que la gestión de los residuos electrónicos forma como objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el objetivo de desarrollo sostenible 12.5. Eso era más como para proporcionarles un panorama global. Pero, ¿qué son los aparatos eléctricos electrónicos? Como tenemos una audiencia bastante grande, para aquellos que desconocen qué son los aparatos eléctricos electrónicos, estos constituyen una amplia gama de productos con circuitos o componentes eléctricos con alimentación o batería. Cualquier aparato electrónico que ustedes tengan en su posesión que requiera de un insumo eléctrico, eso se le considera un aparato eléctrico electrónico. Casi cualquier hogar o negocio utilizan productos electrónicos, como sabemos. Estos pueden incluir ya sea juguetes, instrumentos musicales, impresoras, monitores, teléfonos, entre otros. Y los aparatos eléctricos electrónicos se convierten en residuos electrónicos una vez que su propietario, el consumidor, los desecha como residuos sin intención de ser reutilizados.
La clasificación de los residuos electrónicos varía de país a país, pero dentro de la normativa europea se puede apreciar en la diapositiva. En estas 6 categorías se agrupan todos los AE que poseen las mismas necesidades de tratamiento de descontaminación, y con esto me refiero que sean similares de composición de material y que sean comparables, y también como el peso medio y atributos. Y debido a lo anterior, en este estudio se procedió a realizar el análisis utilizando esta clasificación. En el marco del proyecto para fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la gestión ambiental racional de los COPs y de los aparatos eléctricos electrónicos, mejor conocido como PREAL, se desarrolló el presente monitoreo regional de los residuos electrónicos de América Latina, el cual abarca 13 países, los cuales son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Uruguay y Venezuela, como podrán apreciar en la diapositiva. Y este informe representa el primer esfuerzo del monitoreo regional de la situación actual de la legislación y la infraestructura de gestión de los residuos electrónicos y de los COPs contenidos dentro de los mismos para estos 13 países, y proporciona un panorama tanto a nivel regional como también de país, y busca también mejorar lo que es la comprensión y la interpretación de datos regionales. Como mencionaba, yo ahorita en estos momentos le puedo proporcionar lo que es un panorama regional, y si ustedes quieren tener un poco más de conocimiento a nivel de país, lo pueden descargar el informe y leer en el informe el perfil de país, las condiciones, el marco legislativo, la gestión de cada uno de ellos. En esos momentos les voy a hablar acerca del marco legislativo, y los 13 países de la región cuentan con marcos legales y normativos bien desarrollados para la gestión de residuos, pero desafortunadamente la mayoría carece de lo que son de legislaciones específicas en materia de residuos electrónicos y de sistemas de responsabilidad extendida del productor centrados en lo que es la regulación de los mismos. De los 13 países latinoamericanos analizados, solo Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú han desarrollado lo que son legislaciones o reglamentos específicos en materia de residuos electrónicos a nivel nacional. En el caso de Ecuador, la legislación y el marco regulador para los residuos y productos químicos peligrosos incluyen leyes secundarias específicas relacionadas especialmente con los teléfonos celulares o móviles. En los demás países, los residuos electrónicos caen dentro de lo que son las leyes o reglamentos normativas para el manejo de residuos generados o residuos especiales. En el caso de Argentina, aunque no exista una normativa específica sobre residuos electrónicos a nivel nacional, 8 provincias cuentan con una normativa específica. Los 13 países también cuentan con reglamentos sobre residuos peligrosos que incluyen los COP, pero sin embargo ninguno de los países presenta lo que es una normativa específica de los COPs contenidos en plástico de RAE. Sin embargo, en el marco del proyecto PREAL se están evaluando opciones de reciclaje a fin de promover lo que es la separación de los COPs contenidos en los plásticos de los RAE para su gestión, lo cual más adelante yo les estaré platicando un poco de ello. Asimismo, como podemos observar en la tabla, 6 de los países analizados disponen de normas de salud y seguridad ambiental para la gestión de los residuos electrónicos, y los otros 7 países se están desarrollando dentro del marco del proyecto. En cuanto a los acuerdos internacionales, me complace expresar que todos los países analizados se han adherido a los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata, y Venezuela y Guatemala son actualmente signatarios del mismo. En cuanto a los movimientos transfronterizos de los RAE, se han desarrollado diversas normativas a escala nacional, regional e internacional para el seguimiento y el control de los movimientos transfronterizos. Aunque los 13 países han ratificado el convenio de Basilea y han promulgado lo que es el marco y las prohibiciones de su marco jurídico nacional, las aplicaciones de los mismos sigue siendo un reto importante a nivel tanto nacional como regional, y desafortunadamente ninguno de los 13 países oficialmente informó al convenio,
no desafortunadamente, pero afortunadamente, perdón, ninguno de los 13 países informó al Convenio de Basilea la importación de aparatos eléctricos electrónicos y también de materiales peligrosos como ser los COPs. Como se ilustra en la diapositiva, 9 de los países, los cuales son Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, presentaron informes nacionales anuales al Convenio de Basilea, y en los mismos se puede verificar que 6 de esos 9 países exportan residuos electrónicos a varios países para su tratamiento, y así también como para la recuperación de los materiales. La legislación de ninguno de los 13 permite lo que es la importación de desechos peligrosos para su recuperación, tampoco para la eliminación o tampoco para cualquier otro fin. De hecho, Ecuador prohíbe específicamente lo que es la importación de COPs y otros productos agroquímicos de forma internacional. A pesar de las medidas formales adoptadas mediante lo que es la ratificación del Convenio de Basilea y a través de los marcos jurídicos y también las prohibiciones nacionales, la aplicación de estas medidas sigue siendo un reto bastante importante para todos los países, bueno, también de la región, no necesariamente de los 13 países analizados, pero para todos los países de la región. Y la presentación de informes, como podrán observar, sigue siendo bastante limitada. Las estadísticas de ninguno de los países, desafortunadamente, difieren lo que son entre los aparatos, la importación de aparatos usados con los aparatos nuevos. Por tanto, no se dispone de información sobre las importaciones de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Esto es bastante importante debido a que puede ser que algunas veces se importen aparatos electrónicos usados que no están en su totalidad funcionando, y esto puede, a los países receptores pueden suponer lo que es una carga para la gestión de los residuos electrónicos existentes. Los datos armonizados y comparables sobre los residuos electrónicos y también los materiales en los que son contenidos en los mismos son bastante importantes, y a fin de establecer lo que son metas, objetivos adecuados de recogida y reciclaje, y también fijar prioridades para los encargados de formular políticas y de influir en lo que son los reglamentos y fijar objetivos de políticas y asignar los recursos financieros adecuados a nivel nacional. Y es por ello que es bastante importante realizar o estimar lo que son, realizar estadísticas de residuos electrónicos, así también como de los materiales que los mismos contengan, a fin de tener mayor trazabilidad. Como podemos observar en la diapositiva, los aparatos electrónicos en los últimos 10 años muestran una pequeña fluctuación a lo largo del tiempo, pasando en el 2010 de 1.7 millones de toneladas o 8.9 kilogramos per cápita a 1.7 millones de toneladas o 8.1 kilogramos per cápita en 2019. Estas fluctuaciones tienen una marcada correlación con lo que es el poder adquisitivo de los países y también la cantidad de lo que son los aparatos eléctricos electrónicos puestos en el mercado, por lo que podría atribuirse que este impacto es ocasionado debido a la crisis económica tanto a nivel nacional de los países como a nivel internacional experimentada a lo largo de los años. De los países analizados, solamente Chile y Argentina fabrican aparatos eléctricos electrónicos, o sea que tienen productores, y en el caso de Costa Rica, ellos fabrican componentes electrónicos, pero los mismos, según entrevistas que nosotros realizamos, son exportados en su totalidad. En el 2017 se estimó, por ejemplo, que la producción nacional de Chile representaba 7% del total de los productos puestos en el mercado, y estos consistían en su mayoría de equipos grandes como por ejemplo refrigeradoras, lavadoras, equipos de intercambio de temperatura. Y en el caso de Argentina, en el 2019 se tuvo una producción nacional que representaba el 4% del total de los aparatos eléctricos electrónicos puestos en el mercado.
Y estos en Argentina básicamente están compuestos principalmente de lavadoras, de secadoras, de refrigeradoras, congeladoras, microondas y de televisores. Los demás países analizados dependen de las importaciones de aparatos eléctricos y electrónicos en su totalidad. En cuanto al volumen de generación de residuos electrónicos, los mismos, como podrán ver en la diapositiva, muestran un aumento constante, pasando de aproximadamente 0.9 millones de toneladas en el 2010, generados por 185 millones de habitantes, a 1.3 millones de toneladas en el 2019, generados por 206 millones de habitantes. Esto básicamente equivale al peso de una línea de 670 kilómetros de camionetas, furgones, bueno, dependiendo del país que ustedes residen. Nosotros, bueno, en Honduras le llamamos furgones, pero en otros países le llaman camionetas, de 40 toneladas, completamente cargadas, de los cuales casi el 30% de los mismos constituyen plásticos contenidos en los RAE. Esto equivale a un aumento promedio de 49 a 50 kilotoneladas de RAE generado en los 13 países. Los aparatos eléctricos electrónicos puestos en el mercado para los países analizados varían normalmente de 2.9 kilogramos por hábitat en el caso de Honduras y 15.5 kilogramos por hábitat en el caso de Costa Rica. El país que más residuos eléctricos electrónicos generó en el 2019 fue Argentina, con 328 kilotones, siendo este el 24% del total de los residuos eléctricos electrónicos generados en la región, seguido de Venezuela con 267 kilotones, lo cual representa un 20% de todos los residuos electrónicos generados en la región. Perú, seguido de Perú con 195 kilotones, lo cual representa 14%, y Chile con 149 kilotones, lo cual representa aproximadamente un 11%. Un tercio de los residuos electrónicos de la región consiste básicamente en residuos pequeños, en aparatos pequeños, perdón, como por ejemplo microondas, cámaras, tostadoras. Y las siguientes categorías más importantes, como podrán apreciar en la diapositiva, son los grandes, como por ejemplo lavadoras, hornos, y los equipos de intercambio de temperatura, como por ejemplo las refrigeradoras, frigoríficos, congeladoras, entre otros. Y en los hogares típicos sabemos que se encuentran uno o dos aparatos de estas últimas categorías, o aparatos voluminosos y pesados con una larga vida útil en comparación con los aparatos pequeños que se venden, en la mayoría mucho más que estos aparatos, y se desechan con más frecuencia. La categoría pequeña de la región, la categoría pequeña, se genera más, la que genera menos, perdón, en la región son las lámparas. Y como podemos observar en la diapositiva, todas las tasas de crecimiento anual son positivas, a excepción de la categoría de pantallas, o categoría 2, y esta se debe a básicamente, ya que en los últimos 10 años se ha producido, como mencionaba anteriormente, lo que es un cambio de tecnología, ya que casi todas las aplicaciones de pantallas de tubo de rayos catódicos, que son pesadas, fueron reemplazadas por las de pantalla plana, que son considerablemente mucho más ligeras, más livianas. Y como se puede apreciar en la diapositiva, el volumen de plásticos contenidos en los aparatos eléctricos electrónicos puestos en el mercado disminuyó a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 0.4 o 470 millones kilotones, perdón, en el 2010 a 460 en el 2019. Y la ligera fluctuación del plástico de los aparatos eléctricos electrónicos puede atribuirse al cambio de tecnología, de otras tecnologías, no solamente de pantalla plana, como les mencionaba anteriormente, y también de la demanda de algunas categorías, y también de la sustitución de los materiales. Asimismo, los plásticos generados de los residuos electrónicos aumentaron de forma constante, de 0.4 millones de toneladas
en el 2010 a 0.38 millones de toneladas en el 2019. Y asimismo se puede observar al analizar por categoría en esta siguiente imagen que la generación de residuos de plásticos disminuyó a lo largo de los años. En cuanto a los plásticos con retardantes de llama bromados, que en estos momentos yo lo voy a referir a BFR debido al nombre que es un poco largo, contenido en los RAEs poseen una similar tendencia a los plásticos contenidos en los RAE. Los plásticos BFR contenidos en los AE puestos en el mercado fluctuaron de 0.04 millones de toneladas en el 2010 a 0.03 millones de toneladas en el 2009. Y los BFR generados, de RAE generados, contenidos en los RAE generados, también aumentaron de forma constante, como similar que los plásticos, de 0.2 millones de toneladas en el 2010 a 0.03 millones de toneladas en el 2019. En cuanto a la gestión ambientalmente racional, tanto de los COPs como tanto de los RAE como de los COPs, los países analizados en el informe recogieron y gestionaron un total de 36.000 toneladas, equivalente a 0.21 kilogramos per cápita de residuos electrónicos entre el 2018 y el 2019. Esto supone una tasa de recolección de 2.7%, y si se compara con los residuos electrónicos generados en el mismo año. Los países con mayor tasa de recolección por peso son Chile, Costa Rica y Ecuador, y si se analiza la tasa de recolección por habitante, Costa Rica es el que presenta la más alta tasa, equivalente a 1 kilogramo por o per cápita, es decir, 8%. De los residuos electrónicos recogidos para su gestión ambientalmente racional. Seguido de Chile, con 5% del total de los residuos electrónicos generados, seguido de Argentina, también de Bolivia, de Ecuador, y seguido le sigue Uruguay con una tasa de recolección de 3%, que son equivalente a 0.3 kilogramos per cápita, y el Perú con 2%, que es 3.02 kilogramos per cápita, y Honduras y también El Salvador, que como se podrá ilustrar en esta diapositiva. Estas bajas tasas podrían ser como el resultado de la falta de infraestructura de recogida de residuos electrónicos, por ejemplo, que no hay tantos puntos de recogida, o en algunos países se les llama lo que son puntos verdes en todas las ciudades. También la falta de control, también la falta de aplicación de las leyes, entre otras razones. Claro que esto va a depender de país a país. Asimismo, los 13 países analizados, solo Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, cuentan con instalaciones de tratamiento de residuos electrónicos especializados para algunas categorías o determinados productos. La mayoría de los países cuentan con operadores de residuos electrónicos que los exportan para su tratamiento y la recuperación de las partes valiosas y productos rentables. Entonces, es como mencionaba, la mayoría sí cuenta con operadores de residuos electrónicos, pero estos son exportados para la recuperación de las partes valiosas. Desafortunadamente, a la hora de realizar el análisis, no se contaba con estadísticas oficiales sobre lo que es el volumen de COPs contenidos en los plásticos de RAE que se gestionan de manera ambientalmente racional. Sin embargo, dentro del marco del proyecto, Argentina indicó que un operador que ellos cuentan exporta productos que generalmente contienen PSBs, por ejemplo, contenidos en plaguicidas y también en los residuos electrónicos para su tratamiento al exterior. Bueno, en general nosotros realizamos lo que es una matriz analizando varios indicadores, y en esta diapositiva podemos observar un panorama
del análisis que se realizó, resumiendo un poco de lo que mencionaba anteriormente. Y en general podemos observar que la combinación de un marco político y de una infraestructura de residuos electrónicos desarrollados propicia una mayor recogida de residuos electrónicos. Bueno, sí. Y esto también se ha observado en los países europeos. Nosotros analizamos los diferentes indicadores de los países como avanzados, en transición o básicos. Nosotros no definimos si un país está en una de estas categorías debido a que hay varios indicadores que pueden repercutir. En comparación con la Unión Europea, si podemos observar aquí está la comparación de la Unión Europea con los países de Latinoamérica. Los 13 países analizados generan mucho menos residuos electrónicos por habitante, pero también disponen de un marco legislativo y una infraestructura de gestión de residuos electrónicos menos desarrollado que los países europeos. Y como resultado, la mayoría de estos países presentan una tasa de recolección inferiores al 10%. Como mencionaba anteriormente, de los 13 países analizados, solo Costa Rica y Chile presentan las tasas de recolección más altas, o sea, de 8% y 5%, seguidos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay con 3%. Su mayor tasa de recolección en comparación con los demás países analizados en la región puede atribuirse a una infraestructura de gestión de residuos electrónicos. Por ejemplo, ellos ya han definido a nivel nacional, tal vez no en todas las ciudades, pero ya se cuenta con puntos de recogida ya identificados y una legislación relativamente bien desarrollada en comparación con el resto. 5 países tienen un marco legislativo consolidado, como mencionaba, Costa Rica, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Sin embargo, lastimosamente algunos de estos países no se cuentan con metas de objetivos de recolección y en los países que sí cuentan, lastimosamente solo están enfocados a ciertos productos o a ciertas categorías. Es claro, esto va a depender de cada país, de los países que mencioné. Y algunos de los países tampoco cuentan con legislaciones vinculantes y no se cuentan con un monitoreo fuerte, lo que resulta que la recolección ya sea un poco inferior a ese 10%. En el caso de Guatemala, de Honduras, Nicaragua y Venezuela, ellos abordan los residuos electrónicos en su legislación sobre la gestión de residuos o residuos peligrosos, sobre su regulación, pero no existen condiciones sobre su gestión, no existen condiciones en la legislación acerca de la infraestructura de recogida, el tratamiento, lo cual puede resultar una tasa de recolección inferior al 1%, bueno, al 3%. Y los países evidencian una estrecha correlación entre lo que es la existencia de legislación, la aplicación de la misma y la disponibilidad de infraestructura y la tasa de recolección, lo cual se puede poner como, por ejemplo, el caso de Europa, que ellos recogen casi el 50%. En cuanto a los desafíos desafíos comunes de la región, en este estudio se determinaron 5 razones principales por las que las tasas de recolección de residuos electrónicos son bajas en los países y se aplican también de forma muy general a los otros países de la región. Uno de ellos siendo el aumento de los volúmenes de residuos electrónicos, como se pudo observar en los 13 países. Los residuos electrónicos generados creció 49% desde 2010 hasta el 2019, lo cual es una tasa de crecimiento mucho más rápida que el promedio mundial. Y se espera que estos residuos electrónicos desafortunadamente sigan aumentando en las próximas décadas si las prácticas se mantienen. Si las tasas de recolección no mejoran sustancialmente, la cantidad absoluta de los residuos electrónicos y también de los materiales nocivos y valiosos que contienen, si no se gestionan, seguirán aumentando. Asimismo, lo que es la ausencia de la legislación, de una legislación específica. Como mencionaba anteriormente, 7 países carecen de legislación específica sobre los residuos electrónicos y sus procedimientos de gestión y tratamiento.
Y si no existe un instrumento legal adecuado o si no se aplica correctamente lo que son la recogida de los residuos electrónicos, su gestión, y también se define lo que es el financiamiento de los mismos, la ausencia puede generar un incremento en la mala gestión de los mismos y también puede causar que los mismos sean gestionados por sector informal y que la mayoría de los residuos electrónicos acaben ya sea quemados o en vertederos. Asimismo, la limitación de la infraestructura. Los países, la mayoría, no disponen de suficientes puntos de recogida y entrega de residuos electrónicos para recoger por separado. Y en consecuencia, el sector informal es bastante fuerte en esos países. Bueno, así también como otros países en otras regiones, como por ejemplo África. Asimismo, hay una competencia bastante fuerte entre los sectores formales y los informales por los componentes valiosos de los residuos, y por lo que el tratamiento y el reciclaje ilegal de los mismos es habitual en casi todos los países estudiados, ya que se trata de una actividad económica bastante beneficiosa asociada a costos operativos generalmente bajos en comparación con los procesadores, por ejemplo, oficiales. Los operadores formales se encuentran en mayor desventaja económica debido a que el sector informal no necesita cumplir con una serie de procedimientos relacionados al buen manejo y también relacionados a lo que es la legalidad de operaciones, de reportar, gestionar residuos electrónicos bajo estándares, y en consecuencia el sector informal parece prosperar recibiendo más materiales que los recicladores formales. Y finalmente, la recopilación de datos sobre los COPs contenidos en plásticos de los residuos electrónicos se ha iniciado recientemente, lo cual es bueno. Lastimosamente, como mencionaba anteriormente, no se cuentan con estadísticas de la gestión de los plásticos BFE contenidos en los residuos electrónicos, y ninguno de los países estudiados cuenta con instalaciones de PSB o de COPs. Bueno, en el caso de Argentina, como mencionaba, ellos cuentan con un operador que ellos se conoce que exportan productos que contengan PSBs, pero de allí ninguno de los países estudiados dispone de instalaciones de tratamiento de estos, de estos materiales. La falta también de datos sobre los plásticos de residuos electrónicos y de los COPs también dificulta lo que es el diseño de intervenciones basada en hechos reales para aumentar lo que es la recogida de los mismos y el tratamiento apropiado de los mismos. Asimismo, se analizaron los impactos sobre el medio ambiente y la salud ocupacional y la gestión de los residuos, de los recursos, perdón, y los residuos electrónicos nosotros son considerados una mina urbana, ya que contienen varios metales preciosos críticos y otros no críticos, y si se reciclan se pueden utilizar como materiales secundarios. El valor de las materias primas de los residuos electrónicos mundiales generados en el 2019 fue igual a 57.000 millones de dólares, y en el 2019 los residuos electrónicos generados en los países analizados se estimó que fue de 1.700 millones de dólares, materiales valiosos. Debido a que la mayor parte de los residuos electrónicos, su paradero se desconoce. En el caso de Latinoamérica, bueno, de los 13 países analizados fue el de 97%, es muy probable que algunas partes de estos residuos electrónicos o todo el producto sean transportados a los vertederos o gestionados a través de otras vías informales que podrían plantear varios daños inmediatos y a largo plazo también a la población y también al medio ambiente. Estos residuos electrónicos, como mencionaba, contienen sustancias peligrosas como el cadmio, el plomo, también el mercurio y retardantes de llama bromadas, que pueden librarse al medio ambiente, y también podemos, los refrigerantes de los aparatos de intercambio de temperaturas que se emiten
cuando se tratan informalmente. En este estudio se estimó que las mismas incluyen menos de 2.2 toneladas de mercurio, lo cual representa un 22% de la generación mundial comparado con los resultados del monitoreo global. También 0.6 toneladas de cadmio, 4.4 kilotoneladas de plomo y 4 toneladas de retardantes de llama bromados, lo cual también representa un 22% del total de BFR estimado en el monitoreo global, y 5.6 millones de toneladas equivalentes de gases de efecto de invernadero, debido, como mencionaba anteriormente, a los refrigerantes o a productos de intercambio de temperatura, los cuales representan un 21% del total estimado del monitoreo global. Y básicamente las principales actividades del sector informal incluyen lo que es el desmantelamiento manual o residuos o el desmantelamiento intensivo en mano de obra y con frecuencia inseguro, utilizando lo que son herramientas artesanales para la extracción rápida de los mismos. Y esta actividad básicamente limita principalmente lo que es una extracción de los componentes valiosos. Y en cuanto a los componentes restantes menos valiosos, se transportan normalmente a vertederos o a residuos domésticos, y lo cual puede considerarse, dichas prácticas representan una amenaza directa para la salud de los trabajadores, así como también las comunidades cercanas y al medio ambiente. Y asimismo, no se preocupen, ya pronto voy a terminar. En el informe proveemos de recomendaciones relevantes. Por ejemplo, la estrategia de prevención que se debe priorizar sobre otras opciones, ya que el principio, el mejor residuo electrónico es el que no existe, se aplica para todos los países, no solo para América Latina, sino que para todos los países, y por lo tanto son necesarios más los esfuerzos para lograr minimizar lo que es la generación de los residuos electrónicos y por consecuencia los materiales que son contenidos en los mismos, como por ejemplo los HOPs o otros materiales nocivos. Desafortunadamente podemos ver que como cada año se producen nuevos productos y también nosotros decidimos estar a la moda o tener un estándar dentro de los estándares sociales, tenemos que comprar nuevos productos, y se ha notado que los nuevos productos también tienen una menor vida útil que promueve lo que es el consumo de los mismos. Y también en algunos casos hay productos electrónicos que han bajado sus precios, lo que estimulan la compra de los mismos. Asimismo, la sensibilización, estar más sensibilizados, tener más conciencia, y desafortunadamente la sensibilización del público en general es en algunos casos escasa, específicamente acerca de cómo disponer adecuadamente los residuos de aparatos electrónicos al final de su vida útil, dónde disponerlos, a quién proporcionárselos, y por lo que una mayor sensibilización podría conducir a lo que es un cambio en el comportamiento de los consumidores, especialmente a la hora de tener en cuenta aspectos ambientales en el momento de la compra de productos, y también así de esta manera incentivar de forma indirecta a los fabricantes en utilizar lo que son materiales mucho más ambientalmente friendly, compatibles, y también en crear productos que tengan una vida útil mucho más amplia. Asimismo, nosotros recomendamos establecer un número adecuado de puntos de recogida de residuos electrónicos de fácil acceso en todas las ciudades, si es posible, acompañada también de una mayor sensibilización entre los usuarios finales, que ellos sepan dónde pueden ir a disponer sus aparatos electrónicos y a qué personas proporcionárselos. Asimismo, que la legislación pueda tener incentivos que obligan a los consumidores e instrumentos financieros a fin de garantizar lo que es la entrega de residuos electrónicos. Este aumento de la infraestructura de la recogida debería complementarse con una tasa progresiva de recolección de los residuos electrónicos
así como también nosotros en Europa aquí lo teníamos que es un poco progresivo. Asimismo, nosotros incentivamos el tratar mejor, el de contaminar menos. Esta recomendación está bastante ligada con lo anterior, que es imperativa que los países introduzcan políticas e instrumentos legislativos en materia de residuos electrónicos y también también de los materiales que se contengan en los mismos, por ejemplo, los COPs, que sean claros y estén adaptados dentro del contexto nacional, no que vayan a copiar legislaciones o prácticas de otros países, sino que también que se adapten al contexto nacional y se centren en lo que es la armonización a escala también regional, especialmente en lo que respecta a la clasificación de los productos, la responsabilidad de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y también lo que es los sistemas de sanciones. Asimismo, nosotros motivamos el involucrar a los actores, a todos los actores de la cadena, así también como a los actores del sector informal mediante incentivos, por ejemplo, la recogida. Ellos son muy buenos. Hay varios estudios que muestran que el sector informal es bastante eficiente en cuanto a lo que es la recogida de los RAE y pues se pueden utilizar para que ellos los recojan y sean entregados a instalaciones autorizadas y de esta manera, de una forma, formalizar sus prácticas. Asimismo, el de pagar adecuadamente, como mencionaba anteriormente, el tratamiento y reciclaje ilegal de los residuos electrónicos es lastimosamente habitual en nuestros países, ya que ofrece costos operativos bastante bajos que los costos que los procesadores, los gestores oficiales tienen. Y esto podría solventarse, como mencionaba, al incorporar lo que es el sector informal en las funciones en la cadena de suministro. Asimismo, el de trabajar de forma segura y el de formar más, se debe capacitar más y proporcionar un poco más de formación a medida, o en inglés nosotros le llamamos tailor-made, y destinada a los diferentes grupos y partes interesadas. No se puede realizar una capacitación a los medios de comunicación o, por ejemplo, a los productores o, por ejemplo, a los estudiantes de la misma forma. Se tienen que tener una formación hecha a medida y como resultado se podría tener una mayor recolección en los países y se podría crear lo que es una gama de expertos en la región, lo cual personalmente como hondureña me gustaría mucho. Y bueno, y antes de finalizar, yo sé que hablé mucho, así que me disculpo. Quería agradecer a todos los diferentes ministerios, ONGs de los países involucrados, así también como de expertos en la región, por su colaboración y por su apoyo de este informe. Este informe es el resultado de una colaboración y de interés y participación de todos los países analizados, por lo cual me dio mucha alegría y me da un grato y quisiera agradecerles a ellos. Muchas gracias. Esta fotografía es la última fotografía que nosotros tuvimos del IWAM, que lo realizamos en Costa Rica. Esperemos que este año también pueda ser presencial y bueno, agradecerles a los países. Muchas gracias. Y finalmente también a UNIDO por su colaboración, también a UNIDO y a RELAC por su coordinación exemplar y apoyo durante este proceso. Muchísimas gracias y en nombre de todos los autores le quisiéramos agradecer por su tiempo, por su atención y también por su interés de cambiar la situación que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Michelle, muchas gracias por esta magnífica presentación sobre los resultados del estudio. Como bien lo has mencionado, creo que el estudio, de una parte, pues revela información bastante valiosa para todos nosotros que trabajamos en esto de la planificación de la gestión de los RAE, pero por otra parte devela también las deficiencias que como región tenemos. Y yo creo que en ese sentido el estudio tiene demasiada importancia para todos nosotros en la región, porque nos permite de esa manera también planificar el trabajo que debemos todos enfrentar a futuro. Creo que también algo que yo resalto de este estudio es que se trata casi que por primera vez de información primaria suministrada por los mismos países. Creo que esto es bastante importante porque no habíamos tenido tampoco
un trabajo tan exhaustivo de parte de los 13 países participantes, alimentando la base de datos, alimentando esta información sobre los AE que se importan en nuestros países, sobre los RAE que se generan, sobre la forma como se están tratando y toda la información que presentaste a lo largo de la presentación. De manera que quiero resaltar estas características de este estudio como información estadística y como información primaria también, pero también, repito, como herramienta de planificación y que nos anime a todos entonces a continuar trabajando mancomunadamente hacia la consecución de los objetivos. De verdad que muchas gracias por esta presentación y quisiera pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aquí algunas en el chat, me voy a permitir leer, Michelle, para que por favor nos ayudes a contestarla. Tengo aquí algunas que he venido seleccionando, de las que nos han venido haciendo, y una de las primeras preguntas es ¿por qué Colombia y Brasil no hacen parte del estudio? Bueno, yo creo que esa pregunta está más destinada a ti, Carlos. Bien, bueno, gracias. Sí, por supuesto que cuando ONUDI hizo la convocatoria a los países de Latinoamérica para participar en este proyecto, pues muchos países aceptaron, por supuesto, y otros por diversas razones que en ese momento les impidieron aceptar, pues no lo hicieron. Colombia y Brasil, sus ministerios del ambiente específicamente, pues en ese momento tenían razones diferentes para no poder entrar en este momento y por esa razón, infortunadamente, quedaron fuera del alcance del estudio. Estoy hablando del año 2014, un poco antes, cuando se dio esta situación. Pero el estudio recoge por esta razón los 13 países, son 6 países de Centroamérica y 7 países de Sudamérica, los que hacen parte del proyecto NUDI y que entraron dentro del estudio que desarrolló la Universidad de Naciones Unidas y la UNITAR. Bien, hay otra pregunta, Michelle, nos preguntan si los porcentajes que mostraste de RAE generado son porcentajes en peso. Sí, bueno, en el informe se pueden localizar ambos porcentajes, tanto de peso como per cápita, y en los porcentajes que yo presenté son kilogramos per cápita. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿los plásticos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos se pueden caracterizar como residuos peligrosos? Bueno, eso va a depender del tipo de plástico. Hay varios tipos de plásticos, por ejemplo, hay plásticos que sí se pueden ser recuperados y otros plásticos que contienen BFRs, que realmente sí se puede considerar, dependiendo de la legislación de cada país, puede ser considerado como residuo peligroso. De acuerdo. Preguntan, ¿cómo han realizado la identificación de plásticos con retardantes de llama bromado? Respecto a qué límite permisible ha sido comparado y podría indicar qué norma técnica han utilizado. Bueno, nosotros creo que está más relacionado a cómo estimamos los plásticos y también los plásticos BFR, si entiendo bien la pregunta. Nosotros, bueno, nosotros tenemos una base de datos que contamos con varias composición de diferentes productos de aparatos eléctricos y electrónicos de todas las categorías. Entonces, nosotros a fin de realizar estas estimaciones utilizamos esta base de datos. Y también quería agradecer también a un proyecto que es compañeros de Chile. Ellos también estaban realizando identificaciones, entonces con un proyecto de la UNEP, ellos también nos proporcionaron, bueno, y también de la UNEP y también un proyecto en Colombia, y ellos nos proporcionaron también composiciones porque nosotros tenemos composiciones de varias regiones, pero queríamos realmente verificar que estén en acuerdo con cada región, en este caso el de Centro y Suramérica, y bueno, utilizamos esto como datos básicamente, y así pudimos calcular lo que son los plásticos puestos en mercados, y también de contenidos en RAE generado, y también los de los BFR. Y los estándares, y bueno, y esta metodología que se utilizó está de acuerdo con el convenio de Estocolmo,
y nosotros analizamos ya los límites y todo alineados con el Convenio de Estocolmo. Pero cabe mencionar que cada país, disculpa Carlos, cabe mencionar, resaltar que cada país tiene sus propios límites, pero normalmente estos límites están alineados con el Convenio de Estocolmo. De acuerdo. Solamente agregaría, Michelle, que dentro del marco del proyecto PREAL que se está ejecutando en los 13 países, una de las grandes tareas que tenemos al frente es justamente la identificación y el tratamiento de los plásticos con retardante de llama, bromados. Entonces, el proyecto pretende, en su segundo componente, hacer la medición, pesar los plásticos que tengan ese tipo de retardante previos análisis químicos que se realicen, para poder tener entonces también información ya más certera sobre este tipo de plásticos. Solamente para complementar. Hay otra pregunta que nos hacen y es, en Panamá, ¿en dónde se registran los volúmenes de RAE que procesan las empresas gestoras? Bueno, esos datos los podrás encontrar dentro del informe. No quiero darte tengo el conocimiento, pero no quiero darte porque quiero que leas los diferentes perfiles del país dentro del monitoreo. Entonces te lo dejo como tarea. Muy bien. Los impactos ambientales a la salud y a la valorización se refieren al total de RAE de Latinoamérica o se refieren a lo que no se gestiona formalmente. A todos los RAE generados que no se gestionan de forma formal y se disponen de forma incorrecta. Con eso me refiero. Y por último nos preguntan si han identificado 2.200 kilogramos de mercurio contenido en los RAE y sabiendo que no existen plantas de tratamiento para este contaminante en Latinoamérica, ¿se puede afirmar que estos 2.200 kilogramos de mercurio se emiten o se liberan al ambiente cada mes o cada año en Latinoamérica? Bueno, como mencionábamos anteriormente, el 97% de los RAE generados no son gestionados de forma formal. Y lastimosamente no tenemos estadísticas de los diferentes flujos que estos RAE fluyen. Se puede decir que la mayoría, pero no contamos con datos específicos, se puede decir que la mayoría son gestionados de forma informalmente. Y en este caso, sí pueden ser liberados, lastimosamente, en el caso de mercurio que mencionabas, puede ser que sí sea liberado de forma inapropiada al medio ambiente y puede afectar lo que es la salud, no solo de los trabajadores de los trabajadores informales que toman, que tienen contacto directo con esto al desmantelar o utilizar herramientas artesanales, sino que también puede ser que en algunos países hay gente que viva en bueno, no necesariamente en los países latinoamericanos, eso es más como en África, pero hay niños que juegan en los vertederos, entonces, o en los lugares donde se está realizando estos desmantelamientos, entonces sí se podría decir, pero como mencionaba, no tenemos en sí estadísticas que nos digan los diferentes flujos del RAE generado y por ende no te podemos decir como tanto por ciento del mercurio es gestionado de forma incorrecta, de forma informal por el sector informal. Lastimosamente no se cuenta con esas estadísticas. Así es, son tareas pendientes que todavía tenemos por desarrollar más adelante. Nos aclaran acá que en Colombia hay 2 plantas que procesan lámparas con contenido de mercurio. Quizás son de las pocas realmente en Latinoamérica que hay, pero como lo menciona Michelle, realmente gran parte de lo que sucede con el mercurio contenido no solamente en lámparas, sino en otro tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, como pueden ser las neveras viejas, por ejemplo, los contactores que tienen para encender el bombillo cuando uno abre la puerta. No sabemos realmente qué está pasando con todo este mercurio contenido, por ejemplo, en este tipo de aparatos de contactores. Pero como mencionábamos, todavía son muchas tareas las que tenemos. Creo que esto es más que un buen comienzo, creo que es un muy buen panorama, creo que es muy buena base de datos la que tenemos ahora para poder arrancar con mayor certeza entonces las políticas que tenemos en todos los países de Latinoamérica.
Invitarlos que sigamos entonces entre todos haciendo este esfuerzo para poder seguir adelante con la gestión de los RAE. Les estoy colocando aquí en el chat la página del proyecto nuestro, residuos electrónicos al.org. Vamos a colocar, denos unos 30 minutos y vamos a subir entonces los estudios. Y tal vez, Michelle, nos puedes dar también un link tal vez de la UNITAR en donde va a estar el estudio. O más tarde, tal vez lo enviamos por correo electrónico. Sí, déjame, lo busco ahorita. Tú No, puedes seguir hablando, nada, yo no hay lo problema. busco. Sí, no hay problema, les hacemos llegar los links correspondientes. Por ahora pues les dejo este que es del proyecto nuestro de la ONUDI, en donde vamos a subir el estudio tanto en inglés como en español y les enviaremos también entonces la presentación que amablemente Michelle nos presentó. Esta reunión está siendo grabada, la presentación se grabó y también les compartiremos entonces el enlace para que puedan repetirla y compartirla con sus partes interesadas también. Con esto les agradezco muchísimo en nombre de la ONU y en nombre de UNITAR. Les agradecemos la participación, su atención por esta hora que estuvimos aquí y los invitamos nuevamente entonces a continuar entre todos en este esfuerzo que a todos nos une. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.